Hola, ¿cómo están, queridas familias? Un nuevo episodio más de nuestra serie. Acá estamos muy felices de compartirlo con Tomás Guardia en esta oportunidad. Hola, Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Es un gusto de poder estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Sabemos que los estudiantes están complicados en esta fecha de parciales, así que Tomás estudia teología y psicología en nuestra Universidad Adventista del Plata, así que muchas gracias, Tomás, por tu tiempo y por compartirlo con nosotros. En esta oportunidad, Tomás trajo un tema muy interesante que nos va a dejar a todos con la duda. Con el título nada más nos va a dejar duda. Después seguramente él lo va a explicar. El tema de hoy es ¿Jesús el feminista número uno? ¿Qué querrá decir el título? ¿Qué nos querrá contar? Tomás, todo el tiempo es tuyo. Bueno, Laura, muchas gracias. Vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico, un poco más quizás informativo y también reflexivo para nosotros. Resulta que aquí en la universidad, como en todos lados, cuando uno hace licenciatura, debe investigar un tema, debe desarrollar temas con estudios, autores y libros y demás, relevantes quizás de la Biblia o de la sociedad. Resulta que hace mucho tiempo, muchos amigos y amigas mías, como todos conocemos hoy en día, por lo menos en Latinoamérica, viene mucho en auge lo que es quizás políticamente para la derecha o para la izquierda, el famoso tema de ideologías de género o también políticas de género, como se dicen la definición en otras cuestiones. Este tema es también un poco más que nada bíblico, haciendo referencia a cuestiones quizás sociales, aplicándolas a nuestra vida como cristianos. Laura y amigos también que están del otro lado. Esta pregunta que introduce a nuestro título del tema de hoy, presenta una pregunta que quizás si nosotros analizamos la Biblia a través de los hechos históricos de Jesús, que también se dieron a conocer en la palabra de Dios, vemos que constantemente Dios, mediante la revelación de Jesús, tiene encuentros inesperados con con mujeres, ¿sí? Con mujeres, con el sexo femenino. Entonces muchos afirman y dicen que Jesús era un feminista, ¿no? ¿Qué es lo que la postura feminista defiende? Bueno, en simples palabras, sacándolo un poco de contexto y aplicándolo sin quizás abocarnos 100% a la definición del diccionario, podemos decir que el feminismo defiende los derechos de igualdades entre hombres y mujeres, a diferencia de otras ideologías, de otros pensamientos, de otras políticas de género que buscan lo propio. El feminismo en esencia, ¿sí? Lo que encierra en sí el feminismo, busca la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y por qué nosotros a veces tenemos una mala imagen del feminismo? Bueno, porque al pasar de los años, diferentes personas, diferentes pensamientos y diferentes puntos de vista han distorsionado lo que hoy conocemos como el feminismo. Eh, Vamos a pasar a la siguiente presentación. Como nosotros conocemos hoy en día, la sociedad está llena de confusiones, de iras, a través de los medios de comunicación, que nos dicen cosas, que alguien habla algo en contra de la mujer y ya se siente, vamos a decirlo así, atacado socialmente por cuestiones quizás de opiniones propias o viceversa, ¿no? Es como que vemos y entendemos este tema un poco delicado. Luego tenemos el otro lado, ¿sí? El otro lado quizás un poco más pensativo del lado de la sociedad y de personas que toman todo muy relativo, ¿sí? El tema de las mujeres, de los hombres, de qué lado hay que estar, sí, porque tienen más puestos de trabajo, no, porque esto, no, porque lo otro, y muchas otras cuestiones que dan para analizar en otro momento. Entonces, hay un autor, ¿sí? En la psicología, este autor no es ni cristiano, dudo quizás y pongo en duda si cree en Dios o no. Pero este personaje es, aquel que lo conoce puede saber quién es, se llama Gianni Vattimo, ¿sí? Él nació en 1963 y es uno de las personas, filósofo contemporáneo, precursor y defensor de la teoría del relativismo. ¿Qué es lo que dice el relativismo? Dice que si para Laura está bien,
¿sí? Creer que una computadora la puede hacer feliz, por ejemplo, está bien. Pero si a mí, yo, Tomás, creo que una computadora no me va a hacer feliz, para mí está bien. El relativismo toma todas o la mayoría de las cosas, por no generalizar, desde un punto de vista filosófico de que todo está bien dependiendo de nuestra perspectiva, ¿sí? Eso puede ser a la vez un poco contradictorio, dependiendo del punto de vista, ¿no? Y también a la vez un poco a favor, para el lado, por ejemplo, del cristianismo. Y hay una frase que él aclara en una de las conferencias que vino a dar a Argentina, ¿sí? En una de las universidades de Buenos Aires, en uno de los congresos de filosofía, y le preguntaron, ¿no? ¿Qué pensaba acerca de estas olas del feminismo, estas peleas entre hombres y mujeres que se estaban dando, principalmente por esta cuestión del feminismo? Él dijo lo siguiente, ¿sí? Esto fue el 7 de diciembre del 2002, usted lo puede corroborar, esto fue dado en la conferencia de la Universidad Nacional de San Martín, aquí en Buenos Aires. Dijo lo siguiente: las acciones de los hombres son un mero reflejo de los que nos queda para el futuro. Y eso puede ser un poco llamativo para nosotros, para nuestro tema debatido en esta noche, ¿no, queridos amigos? Porque si nosotros nos ponemos a pensar que esa frase, podemos decir, tiene algo que proyecta para el futuro, vemos que quizás hoy la sociedad está muy manchada de cosas negativas, políticamente, socialmente, moralmente, que afirman, ¿sí?, lo que esta persona, este filósofo, dice en su frase, ¿no? Las acciones de los hombres, tanto hombres y mujeres, ¿sí?, son un mero reflejo de lo que nos queda para el futuro. O sea que si usted y yo, hoy en día, decidimos por un buen camino, un buen destino en nuestra vida, ya estamos, como dice también Dios, condicionando nuestro futuro, ¿sí? Así como dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso cosechará. Seguimos. Hubo un incidente no hace mucho, sí, que esto lo relata uno de los autores de políticos, politólogos, Agustín Laje, haciendo referencia a todo este estudio del feminismo, las olas del feminismo en México. Resulta que en México hubo una feria del libro, así como conocemos todos, y uno de los puestos, ¿sí?, donde había una persona, ¿sí?, una persona X, donde presentaba un libro religioso, ¿sí?, de cualquier índole, ¿sí?, religioso, espiritual, este que nosotros vemos aquí a la izquierda, psicoterapia pastoral, ¿sí?, por Juan Manuel Rodríguez. Ese es el autor del libro, esa es la persona que lo escribió, y también la que estaba en la Feria del Libro. Resulta que un incidente ocurrió en este momento, con quizás chicas, mujeres, señoritas, que atribuían su ideología de género al feminismo. Resulta que sin ningún motivo, sin ningún permiso, irrumpieron sobre el puesto donde este señor Juan Manuel Rodríguez estaba promoviendo la venta y estos materiales. Resulta que estas chicas, quizás irrumpiendo el espacio personal, también incumpliendo las normas de propiedad privada de este señor, sacaron todos esos libros, ¿sí? Hicieron una hoguera, ¿sí? No vamos a mostrar el video aquí por cuestiones de tiempo. Si usted lo quiere corroborar, yo les voy a estar pasando los datos a Laura. Estas chicas sacaron todos esos libros, robaron esos libros, quizás, vuelvo a repetir, con algún permiso o valor de que ellas creían tener sobre la propiedad de otra persona, robaron esos libros y los quemaron, haciendo referencia, ¿sí?, a todo este movimiento de pañuelos verdes, de ideologías feministas y demás. Como conocemos hoy en día en la sociedad, lo que es el feminismo radical, la defensa o el odio contra el hombre, muchas veces promueve muchas cosas negativas. Frases como machete al machote, o por ejemplo otras, machi muerto abono para mi huerto, frases que constantemente dividen, marcan esta brecha entre hombres y mujeres que comúnmente y originalmente el feminismo en sus raíces no promovía. Seguimos entonces, Laura. Vemos también, aquí hay algunos ejemplos de tantos de autores que están en contra del feminismo radical,
y autoras que están en contra de, o a favor de este feminismo radical. Y nos ponemos a pensar, frases inspiradoras. Bueno, acá tenemos algunas ilustraciones que bien las remarcan, ¿no? Ustedes pueden ver aquí. Anda a la cocina que es tu lugar. Yo también te quiero, así haciendo referencia a este hombre, tomándola del cuello a la mujer y marcando esta diferencia, ¿sí? Este dibujo que marca una tendencia, marca una diferencia también, que tampoco estoy a favor, entre hombres autoritarios, hombres que creen tener autoridad sobre la mujer simplemente por el hecho de ser hombres, ¿no? Seguimos. Hay una estadística, ¿sí? que usted la puede corroborar en el UFEM, que es el Centro de Protección a las Mujeres Feministas, que dio una estadística bastante buena, ¿sí? En Argentina. El 58% de las mujeres, ¿sí? Entre el 2015 al 2018, dijeron, ¿sí? Que eran víctimas de violencia por parte de hombres. ¿Y qué estoy queriendo decir con esto? No estoy apoyando y diciendo de que sola y exclusivamente debemos guiarnos por estadísticas que hablan a favor de las mujeres. Y tampoco me estoy guiando, al no dar un ejemplo aquí, contra la violencia, el maltrato y dichas cosas que se dicen también contra los hombres. Simplemente son estadísticas, son datos que aclaran ciertas cuestiones también hacia la mujer. Y ahora vamos a abocarnos a la Biblia, porque ¿qué dice la Biblia en todo esto? ¿Qué nos dice Dios en todo esto? Hay un origen, ¿sí? Que se dio bien al principio de nuestro mundo, de la creación de nuestro mundo, en Génesis 3, donde Dios, ¿sí? De manera parafraseada, se lo estoy diciendo para ahorrar un poco más de tiempo, después usted lo puede investigar, donde Dios, luego de que el hombre y la mujer, esta joven pareja, habían pecado, habían desobedecido a Dios, Dios les hace estas preguntas, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Recuerdan este incidente donde Dios tiene la charla con Adán y Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente? O donde posteriormente Dios, a pesar de que ya sabía dónde ellos estaban, les hace la pregunta, ¿dónde estás? Entonces suena algo particular y también curioso en el análisis que nosotros estamos haciendo de esta ideología, ver que desde un principio este problema venía, esta pelea entre hombres y mujeres sin querer queriendo se dio. ¿Por qué? No es que la pareja estaba peleada, no es que habían hecho algo para pelearse ambos, sino de que la ruptura, la separación que sin querer hoy se está dando entre hombres y mujeres por esta ideología, quizás un poco desviada del sentido original, en la sociedad, ya se dio desde un principio. Ya el enemigo de Dios fue lo primero que quiso atacar, lo primero a lo cual se abocó a destruir desde el inicio. Sabemos que era lo único que había para destruir, pero fue por lo principal, por lo que sabía que iba a generar errores, iba a generar problemas consecuentes en generaciones sin generaciones. Este punto del enemigo, la familia, el hombre y la mujer. Entonces, la pregunta también viene para nosotros. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde estamos? ¿Y qué hicimos para tratar con la ayuda de Dios de hacer esta igualdad? De promover esto que la definición de feminismo dice, igualdad entre hombres y mujeres. La pregunta también es, ¿estamos haciendo una diferencia con nuestros pensamientos? ¿Estamos haciendo una diferencia en nuestra sociedad como cristianos al crear esta separación? Como dice también la palabra de Dios, hay ciertas aclaraciones donde Dios jamás hace esta diferencia que el hombre es mucho mejor que la mujer, o la mujer es mucho menos inferior que el hombre. Lo vemos a través, vamos a ver dos ejemplos, pero lo vemos a través de la Biblia en muchos otros ejemplos. Por ejemplo, Romanos 6:23, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de este pecado principal, este problema, esta semilla, este incidente que pasó en Adán y Eva, que también nos perjudica a nosotros. Esto que rompió las relaciones que desde el principio de la creación estaban, ¿sí? Romanos 6:23
dice, porque la paga del pecado es la muerte. Esta separación que constantemente, con la ayuda del enemigo y con nuestras equivocaciones también, se fueron generando más consecuencias. Luego vino este Salvador, este que a veces, por características que Jesús humanamente tuvo, dicen los políticos que fue el mejor socialista. Creo que anoche en otras de mis grabaciones lo dije. Muchos políticos creen que Jesús fue el mejor socialista, incluso Marx, este precursor del socialismo, dice que Jesús sin ningún arma, sin ningún motivo, movía las masas y las igualaba. Entonces, vemos también que en Lucas 19:10 Dios viene a restaurar, viene a liquidar o atacar con este problema del pecado, este único factor que nos generó tanto desastre. En Lucas 19:10, Jesús habla acerca de la parábola de la oveja perdida y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos como estos polos opuestos, el pecado y Jesús, son diferentes. Ninguno es igual al otro, con características diferentes, pero Jesús viene a formar un medio, un centro, que humanamente nosotros no podemos hacer, esta igualdad entre hombres y mujeres. Ahora vamos a ver cómo también por cuestiones de contexto, por cuestiones de época, por cuestiones en los que la Biblia se escribió, algunos pueden decir que la Biblia es machista. Y en parte, haciéndole o dándole un poco la razón, podemos decir que no por su contenido, pero sino por los ejemplos y también por el contexto en que la Biblia se escribió, podemos decir que es machista. No la Biblia, volvemos a recalcar este argumento, ¿sí? No el contenido de la Biblia es machista, sino la época en la que se escribió. ¿Por qué? Porque vemos todos los incidentes con las mujeres, constantemente el hombre hacia la mujer, el tema de la prostitución, el tema de las esclavas sexuales que había en esa época, constantemente podemos decir que el contexto donde la Biblia se escribió era machista. Entonces vamos a ver algunos ejemplos muy cortos. Sí, yo voy a buscarlo aquí desde la Biblia, donde hubo una mujer en particular, ¿sí? Vamos a leer el versículo ahí de Lucas 4:1, 1 al 30, ¿sí? Donde particularmente Jesús hace esta diferencia. Si en ese momento las personas o el contexto donde la Biblia se escribió era machista, Jesús vuelve a romper esa barrera y a reafirmar lo que nosotros decíamos en nuestro título, ¿no? A ser el feminista, el defensor de esta igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a leer entonces Lucas, muy rápidamente, Lucas 4, Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 30. Dice así. Bueno, aquí vemos la tentación de Jesús, ¿no? Juan. Me acuerdo que cuando vi este tema también me había equivocado en esto, perfecto. Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 30. Ahí está, muy bien. Si recuerdan ahí, esa parte es Juan 4, del 1 al 30. Dice, el título empieza, Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús bautiza más discípulos que Juan, salieron de Judea y no los dejaron bautizar. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, hablando de Jesús, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era la hora sexta, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vemos otro componente importante social, diferencias raciales, diferencias de pensamientos, que incluso también en esa época había. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es él, quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor,
No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual beberíamos él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte y emane agua para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que no tenga sed, yo ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Jesús le dijo, y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde deben adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis a mi Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dijo la mujer. Mas la hora viene, dice Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre viene con tales adoradores y busca quien lo adore. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, le dijo la mujer. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ahí el relato sigue, ¿no? Continúa un par de versículos más. Analizando esta historia, nosotros vemos esta diferencia que constantemente, en el contexto donde Jesús estaba, lo hacía. Esta diferencia de no tener problema de hablar con una mujer, a pesar de que era una prostituta, a pesar de que era samaritana y a pesar de que estaba mal visto hablar al mediodía en un pozo con una mujer. Componente histórico, dato histórico que usted se puede llevar a su casa. Esos horarios eran exclusivos para entablar relaciones entre un hombre que quería el servicio, nosotros entendemos cuál, de una mujer prostituta. Entonces Jesús constantemente marcaba estas diferencias. Obviamente también presentándole la palabra de Dios, presentándole el Evangelio y también presentándole un componente que va más allá de lo político, un componente para vida eterna. Entonces la pregunta viene a nosotros, ¿qué es lo que Jesús era? ¿Feminista? ¿Machista? ¿Tenía alguna ideología? ¿No tenía alguna ideología? Hay un componente, hay un denominador común en toda esta historia que nosotros podemos hacer. Esta diferencia que nosotros podemos hacer, que no existía para Jesús, en cambio, la igualdad. Dice Elena de White, una escritora que escribió en el siglo pasado, pero muy, muy fehaciente, con mucha verdad. La mujer samaritana dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Ahí donde ellos estaban, cerquita de donde ellos estaban, había un campo, dice Elena de White, mucho más importante. Pero por medio de la mujer, a quienes ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír ¿de quién? De Jesús. De este precursor de la igualdad, de este precursor que iba más allá de alguna política en el contexto de los samaritanos, de los fariseos, de cualquiera, iba más allá, presentándole la verdad del Evangelio del Reino Eterno. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer, y fíjense la frase resaltada, esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Volvemos a nuestra pregunta. ¿Jesús resultaba ser el feminista número 1? ¿O resultaba ser este precursor de la igualdad?
Entonces, para nosotros, Cristo en su momento presentó esta ideología que usted y yo creemos, el cristianismo. Pero haciendo un juego de palabras entre quizás feministas, igualitarios, precursores de la igualdad, cualquier política que se asemeje a lo que usted quiera, pero presentando la política de Jesús. ¿Cómo creen ustedes que podríamos ser o podría ser considerado Jesús para nuestra feminista, antimachista, quizás igualitario, como decía Marx, sociólogo, socialista? La respuesta entonces, a modo también de analogía, de hacer un juego de palabras, es cristicista. Este precursor del cristianismo, así como usted y yo también deberíamos serlo, que la única bandera de igualdad entre hombres y mujeres sea la de Cristo, no de ninguna política, quizás porque, como todo lo humano, tiene errores, consecuentes o no consecuentes, tiene errores al fin y al cabo, por más perfecta que parezca. Esta diferencia de que usted y yo, así como dice el cartel de atrás, no sé si se ve, ni feministas ni machistas, sino cristicistas, precursores de la ideología que Jesús presentaba, de este evangelio, de este cristianismo fundado hace mucho tiempo en el cual usted y yo creemos. Hay una frase con la que me gustaría que usted se pueda ir. No es lo que el mundo te ofrece, sino lo que Cristo crea que eres. No es lo que a vos y a mí nos parece, porque siempre vas a estar equivocado, sino lo que a Cristo le parece que vos y yo seamos. Te invito a que en esta noche, día, mediodía, cuando veas este video, puedas confiar en Dios, puedas tomar reflexivamente todo lo que está pasando en el mundo y volcarte a la Biblia, volcarte a lo que Jesús plantea, esta ideología de Jesús, esta ideología de ser cristianos, como Jesús quiere que nosotros seamos. Entonces, te invito a que no seas como el mundo. No puedas y no quieras también levantar esta bandera de feminista ni machista, sino como representa esta imagen que está ahí de fondo, ¿no? Ni feminista ni machista, yo le agrego un plus, sino precursores de Cristo. Te invito a que, si viste este video, puedas quedarte con esta palabra, ¿no? Cristicista, seguidor de Jesús. Aparte de cristiano, poder hacer este juego de palabras para que te quede en tu mente, en tu corazón, con la ayuda del Espíritu Santo y Dios, que no hay ninguna bandera ideológica que vos y yo levantemos que no sea la de Jesús. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Tomás, por el tema realmente muy interesante, un tema nuevo, un tema motivador, un tema que a cada uno de nosotros nos sirve para saber de qué lado estamos, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo donde el relativismo, la confusión que genera este mundo hace que no nos demos cuenta de qué lado realmente está Cristo y de qué lado estamos nosotros. O por ahí creemos estar del lugar de Cristo y estamos totalmente del lado del enemigo. Así que este tema te haya realmente servido para darte cuenta de qué lado estás. Y si todavía no sabes y no tenés la forma de decidirte, te invitamos a que puedas asistir o que puedas comunicarte a través de este video con alguno de nosotros y nosotros te podemos dar alguna explicación clara para que tú puedas aprender un poco más del amor de Dios y que en cada momento puedas estar del lado de Cristo. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro donde nos encontraremos en cada momento y que te des cuenta que tú y yo estamos del lado de Cristo.